Hoy está con nosotros el político venezolano Julio Borges para hablar sobre la situación actual en Venezuela. Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Buenos días, Mario, y saludos a todos. Un placer. María Corina Machado ha dicho que por primera vez en 25 años tiene las pruebas, es decir, cómo cobrar el triunfo de la oposición. ¿En qué se ha avanzado en comparación con procesos electorales anteriores? Bueno, yo creo, Mario, que ese tema está muy sólido, tanto a nivel venezolano como a nivel internacional. A nosotros que nos toca permanentemente hablar y tocar las puertas de parlamentos, de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales, siento que hay una claridad profunda en tema de que se ganó la elección. En este momento ya prácticamente se está alcanzando a la cifra del 90% de las actas, actas oficiales, actas que nacieron de las máquinas esa noche y que están dando esa diferencia que todos conocemos, que es ya mucho mayor a los 30 puntos, casi 40 puntos porcentuales. De manera que en ese sentido no hay discusión, no hay confusión, no se trata de una elección cerrada, fue una paliza la que le dio el proceso que lideran María Corina y Edmundo González es cómo materializar el triunfo y lo están haciendo con mucho liderazgo, con mucho pulso y lo están llevando verdaderamente por donde corresponde. He visto algunos análisis internacionales donde plantean de qué depende que Maduro, por ejemplo, reconozca su derrota y cuál es el papel de estos tres países que están intermediando. Quisiera conocer su opinión sobre lo que ha sido la actuación de la comunidad internacional. Bueno, yo creo que la comunidad internacional eh, no comprende del todo la importancia que tiene Venezuela para la democracia en América y en Europa. La decisión que tiene Maduro es llevar a Venezuela, no a Cuba ni siquiera, sino a una especie de Corea del Norte. Y él va a fracasar en ese intento. Pero necesitamos mucho más presión de la política internacional de los Estados Unidos y de Europa. Mucho más contundencia y mucho más asertividad. El otro día Maduro hablaba de la reunión con Lula, con Petro y con AMLO, el presidente de México, como algo que estaba pendiente allí, como algo sin importancia. Pero en estas horas, el hecho de que estos países de la región latinoamericana presionen a Maduro, al precio incluso de romper como gobiernos de izquierda con la dictadura de Maduro, es fundamental. Maduro tiene que sentir que todo lo que está tratando de hacer tiene un costo y es un costo que no tiene retorno. Y eso es lo que va a obligar a una transición en Venezuela. Esa presión internacional unido a la presión interna que está liderando María Corina y el mundo. Pero en ese plano internacional que preguntas, Marjorie, nosotros realmente sentimos que desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos y desde el punto de vista de Europa, que ha comenzado ya a fijar posiciones, se necesita una mayor presión y una mayor contundencia para que los países que están actuando en América Latina puedan también obligar a que se dé la transición política en Venezuela. Sí, se ha hablado incluso de que esta posible transición pueda venir desde tres puntos: el malestar interno en el país, estas negociaciones que están adelantando algunos países que ya han sido calificadas como tibias, y la lealtad de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro. Quisiera que profundizáramos en este punto. ¿Sería factible, por ejemplo, que los militares de alguna manera se pronunciaran con respecto a lo que está pasando? Yo creo que ese tema es esencial, Mario. De las tres partes que tú dibujas, la parte internacional y la parte nacional, el tercer elemento que dice que es la Fuerza Armada, yo comparto que es el elemento más importante en este momento. Y tengo la convicción que Maduro ha forzado tanto ese querer llevar a Venezuela, que va a fracasar, repito, a Corea del Norte, que va a reventar precisamente la fuerza bruta que él ha desarrollado en el país. Y esa fractura, ese quiebre, creo que se va a dar a nivel de la Fuerza Armada, por una razón muy concreta, y te puedo dar varios datos que son muy objetivos. En primer lugar, todas las encuestas anteriores al 28 de julio le preguntaban a los venezolanos si tenían familia militar. Y en todas las encuestas a quienes dijeron que tenían familia militar, la proporción de voto en contra de Maduro fue exactamente igual a los resultados del 28 de julio.
Luego, el día 28 de julio, con las actas que tenemos que cubren todo el país prácticamente, en los sitios donde vive la familia militar en Venezuela, la derrota de Maduro fue absolutamente clara e incontrovertible. Y en tercer lugar, un tema que tenemos que mencionar siempre, que es que en este momento, de casi 300 presos políticos que hay en Venezuela, aparte de los detenidos de las últimas horas, más de 290 son militares jóvenes. De manera que la Fuerza Armada no está con Maduro, se trata de una Fuerza Armada también sometida por el espionaje, la inteligencia y la violencia que ejerce Cuba, que ejerce Rusia y que ejerce Irán en Venezuela. Pero yo tengo la convicción que ese tercer factor que tú mencionas va a ser crucial en no solamente el hecho de el desencadenante y la fractura que se va a producir en el bloque de poder de la dictadura, sino por supuesto en una transición. Justamente María Corina Machado ha señalado que parte de esas actas fueron suministradas también por personal de las Fuerzas Armadas a través del Plan República. No sé qué información tiene con respecto a esto. Sí, totalmente cierto. Incluso ayer teníamos una reunión con María Corina y nos contaba con toda la, digamos, emoción que significa eso, cómo gente en las distintas comunidades, empleados públicos, gente que trabaja incluso para el árbitro electoral y como tú mencionas también, gente de las Fuerzas Armadas han sido claves en reconstruir el rompecabezas de todo este proceso de las actas. De manera que nosotros como venezolanos tenemos que sentirnos muy, pero muy orgullosos de lo que hemos hecho, quienes han estado dentro de Venezuela, quienes hemos contribuido, como todos los que nos están viendo desde fuera de Venezuela. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos porque vamos a construir un capítulo distinto en lo que ha sido esta historia de corrupción, esta historia realmente de violación de derechos humanos, de destrucción de dignidad humana en Venezuela. Y ese es el gran momento que viene para nuestro país. En medio de esta censura en Venezuela a nivel de medios de comunicación y redes sociales, ¿cuál es la importancia de lo que está realizando la comunidad internacional, es decir, los venezolanos en el mundo, en el exterior, para dar a conocer la realidad en Venezuela? Bueno, fíjate, por ejemplo, el día sábado hicimos una reunión eh, con venezolanos en más de 100 países, un poco para prepararnos a lo que tú dices, Mario, cómo potenciar el tema de las redes, cómo ayudar a que nuestra familia que está en Venezuela esté mejor informada, cómo crear cadenas de información para que puedan circular por las distintas redes que se puedan todavía circular, cómo lograr nosotros también informar a países, a parlamentos, a partidos políticos, a organizaciones no gubernamentales, a medios de comunicación. Y creo que en esta etapa, de alguna manera, nosotros vamos a ser capaces de adaptarnos como he dicho, a este intento que tiene Maduro de tapar la realidad y va a ser una realidad que al final lo va a atropellar a él como lo atropelló el 22 de octubre, como lo atropelló el 28 de julio y como estoy seguro que nosotros vamos a poder vivir en este parto difícil, un parto verdaderamente doloroso, pero después vendrá la parte bonita, la vida que nace, la nueva Venezuela que nace después de este dolor de parto. Nicolás Maduro se ha vuelto impermeable a lo que piense la opinión pública. ¿Cómo considera que ha sido la narrativa de defensa de las elecciones y de su supuesta victoria luego del 28 de julio? Mira, yo creo, Marjorie, que a él le sorprendió el 28 de julio. Nosotros siempre dijimos que había que ir a elecciones porque las dictaduras cometen errores, errores de cálculo que terminan siendo muy costosas para las dictaduras. Por ejemplo, las primarias del 22 de octubre, yo estoy seguro que la dictadura pensaba que iba a ser un fracaso, que no iba a participar nadie. Y la verdad es que fue todo lo contrario. Más de 3 millones de personas contra todos los pronósticos, con todas las dificultades, participaron y llenaron de energía al país. El 28 de julio ellos tenían otro cálculo también. Ellos pensaban que iban a poder secuestrar las actas, ellos pensaban que iban a poder sembrar miedo, que podían dividirnos y fracasaron en todo eso. Entonces, en este momento, Maduro está huyendo hacia adelante. Y huir hacia adelante significa que él quiere, en este momento, sabe que el mundo libre no lo apoya y su único refugio es buscar ser protegido por China o por Rusia o por Irán. A mí me llama mucho la atención, Marjorie, que apenas el CNE de Maduro dio los resultados,
en menos de 12 horas, ya Rusia y China no solamente estaban aceptando los resultados del CNE de Maduro, sino que emplazaban a la alternativa democrática a aceptar los resultados. Yo pienso que Maduro está atrapado allí, junto con Cuba, Nicaragua, pero ese es el peor cuadrante en el cual él puede estar, porque es un cuadrante que va a estar absolutamente destinado al fracaso, por la fuerza que se generó en Venezuela y por lo que significa, como hablamos antes, la presión internacional que nosotros verdaderamente pensamos debe aumentar en estas horas. ¿Cómo considera que ha sido la presión de los Estados Unidos para lograr esa transición hacia la democracia? Bueno, los Estados Unidos ha estado acompañando el proceso, es cierto, pero yo esperaría de los Estados Unidos posiciones más contundentes, más fuertes, que pongan contra la pared a Maduro, que lo califiquen como lo que es. Creo que en este momento es un momento blanco o negro y no se puede tener posiciones grises o tibias. Y en ese sentido, el gobierno de Biden, que ya está, digamos, en su última milla, al final, ya debería estar pensando en su legado y por lo tanto saber que en el caso venezolano, un cambio a la libertad va a tener una repercusión gigante en toda América Latina y por eso yo creo que merece la mayor atención. Estados Unidos no puede permitir en el corazón de América Latina una segunda Cuba o una Corea del Norte, como les estoy diciendo, entre otras cosas porque Venezuela tiene la cuarta parte de las reservas de petróleo del mundo entero, las octavas reservas de gas del mundo entero. Venezuela estratégicamente, humanamente, políticamente es absolutamente fundamental para la libertad, la democracia y los derechos humanos de la región. Esperamos que Estados Unidos actúen en consecuencia. Analistas políticos y abogados constitucionalistas han dicho que lo que está ocurriendo o lo que está haciendo el TCJ es improcedente y solo le sirve a Maduro para ganar más tiempo. Bajo este contexto, se ha llamado a una nueva concentración mundial por parte de la plataforma unitaria para este sábado. ¿Qué se puede esperar de esta concentración? Yo creo que los venezolanos en el mundo ya tienen una posición muy clara sobre lo que significan los resultados electorales. ¿Qué piensa usted? Yo creo que es muy importante esa concentración, Marjorie, porque ayuda a que el mundo voltee a Venezuela. Hay que estar llamando la atención permanentemente porque el mundo está lleno de problemas y hay que hacer verdaderamente la atención focalizada en Venezuela. Y va a poder mostrar que millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela, 8 millones de venezolanos que no pudimos votar, junto con los venezolanos que están luchando dentro de nuestro país, somos un solo pueblo y que esa presión interna está acompañada de lo que es la presión que los venezolanos podamos hacer afuera. Lo veo como un evento muy importante para poder de nuevo construir esa atención internacional, esa presión internacional y esa presión interna. Todos tenemos mucha familia en Venezuela y sabemos que están sometidos a la presión, al miedo, a la persecución, a todo el dolor que está sucediendo. Y por eso es verdaderamente conmovedor ver cómo los venezolanos no entregamos esta lucha, sino que estamos también en la última parte de una pesadilla que ha durado demasiado tiempo. Se ha dicho que se ha incrementado en esta última semana detenciones a líderes de la oposición. Bueno, veíamos el caso de Freddy Superlano, Williams Dávila, entre otros. Y también se ha hablado de que el escándalo mediático internacional es lo único que tiene el pueblo de Venezuela para, de alguna manera, defenderse ante lo que consideran son detenciones arbitrarias. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que lo que hay que tratar es de subirle el costo a Maduro internacionalmente sobre esta manera impune con la cual está persiguiendo. Da dolor cuando uno habla con los dirigentes amigos de mi partido, Primero Justicia o cualquiera de los otros partidos, y la gente está escondida, enconchada, moviéndose de un lugar a otro, perseguido como animales por la dictadura, y eso es verdaderamente doloroso. Cualquier persona, sea político o no, sea periodista o no, ha vivido lo que ha significado la persecución de las últimas horas. Estamos hablando más de 2.000 personas detenidas, estamos hablando más de 20 personas asesinadas y en este momento nosotros tenemos que hacer costoso a Maduro esa represión.
nosotros nos estamos eh, moviendo y presionando con organizaciones de derechos humanos que nos ayuden a multiplicar la voz y es fundamental en este momento, ojalá que organismos como la Corte Penal Internacional, que han tenido posiciones rápidas, por ejemplo en el caso de Putin, también en el caso venezolano, que ya tienen tiempo investigando, aceleren esos pasos para que la jerarquía entera de mando, desde el que cumple la orden como policía o como una persona que está metido en ser esbirro del SEBIN, hasta Nicolás Maduro, pasando por Vladimir Padrino y toda esa jerarquía de mando, sepan que son personas que tienen en este momento el peso de la justicia internacional sobre su cabeza y que ellos tienen que lograr en este momento ser parte de la solución. ¿Cómo se logra eso? Abriendo una transición democrática en el país, abriendo un proceso, como ha dicho María Corina, de lograr tener sobre la base de aceptar el triunfo el 28 de julio, un proceso de transición en Venezuela. Se ha abierto una investigación penal en contra de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El TCJ declaró en desacato a Edmundo González Urrutia por no asistir a esta citación de la sala electoral. Bajo este parámetro, mucha gente se pregunta qué estaría dispuesto a hacer el gobierno para asegurar su permanencia en el poder. Bueno, ahí es donde yo creo que ellos se van a reventar. Ahí es donde yo creo, Marjorie, que ellos se van a fracturar, porque es como si estuviera forzando tanto la máquina con represión, que es lo único que le queda. A Maduro lo único que le queda es la represión y la fuerza bruta, que en ese forzar la máquina se va a romper. Y se va a romper precisamente porque ellos dentro de lo que significa esa dictadura se van a fracturar. Porque ellos saben que no hay vida después de lo que están haciendo en el sentido de que puedan tener permanencia o futuro en el poder. Por eso yo estoy tan absolutamente convencido que lo que se desató el 28 de julio y lo que se está liderando ahora dentro y fuera de Venezuela va a conducir a una fractura de la dictadura. Y lo creo fundamentalmente por el hecho de que el mundo también tiene en este momento que acelerar ese tipo de situaciones. El otro día un país como Argentina hablaba de algo muy importante, que es la jurisdicción universal, es decir, abrir juicios de violaciones de derechos humanos en distintos países para la jerarquía de la dictadura en Venezuela, hacerle esa presión para que ellos sepan que no hay otra opción que abrirse a una transición democrática en el país. Julio, ya para finalizar, quisiera conocer cuál es tu mensaje para esos venezolanos que están en nuestro país, que están viviendo cada día toda esta represión, que temen salir a las calles incluso ante este llamado a una concentración. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Mira, mi mensaje es sobre todo seguir y acompañar a quien está liderando todo este proceso, que es María Corina, seguir y acompañar a Edmundo González, que ha hecho un servicio enorme de sacrificio por Venezuela, que sepan que toda la familia venezolana está sufriendo, como les mencionaba antes, son decenas y decenas de dirigentes en los distintos movimientos políticos o las ONGs o los periodistas que están siendo perseguidos y tenemos que tener la convicción que este proceso, que hoy es doloroso, va a significar en un momento que es mucho más pronto de lo que nosotros pensamos, la fractura de la dictadura y la posibilidad de abrir una puerta al futuro. Toda esta lucha que se ha hecho no será sino para otro fin que el tener democracia, libertad y justicia en Venezuela. Gracias por acompañarnos, Julio, por compartir con la audiencia esta información. Y justamente estaba viendo eso, la cantidad de pasaportes que habían sido anulados a periodistas internacionales es increíble. Gracias por estar con nosotros para hablarnos sobre la situación en Venezuela en estas horas cruciales. Feliz día. Gracias, Mario. Gracias. Estábamos conversando con el dirigente político venezolano Julio Borges, hablando justamente sobre esta situación. Aquí está, la Asociación Civil Espacio Público ha documentado al menos 16 casos de periodistas con pasaportes anulados hasta este momento.